Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Damos gloria a Dios por la oportunidad que nos concede venir a su templo para adorarle, para glorificarle, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Aleluya. Él vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén, así sea. Doy un saludo cordial a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través del internet. Nos están viendo por online, sea por YouTube o Facebook. Dios les bendiga, el Señor les guarde, les prospere. Doy gracias a Dios y al hermano Nelson, pastor de la iglesia, por permitirme este momento de poder compartir la palabra en este lugar. Dios les bendiga, hermano. Esperamos que venga con bien, esté aquí ya pronto con nosotros. Así que en esta mañana, sin pérdida de tiempo, quiero hablarle un tema. He venido 2 domingos consecutivos hablando de este tema en específico, porque si de algo los apóstoles hablaron e indagaron, es de la segunda venida del Señor. El mismo Cristo habló de su segunda venida e hizo mucho énfasis en esa gloriosa venida que viene el Señor por segunda vez. Hay algo que me gusta y quiero esta mañana compartirlo con ustedes. Es este capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. En el verso 1 en adelante dice la letra de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, en el nombre de Jesús he dado lectura a tu palabra, Señor. Tu palabra son espíritu y son vida. Ella no torna atrás vacía, sino que hace el efecto por la cual tú la has enviado, Señor. En esta mañana, Jesús, yo te imploro, Señor, que tú abras, Dios mío, los ojos espirituales, Dios mío, Padre eterno, que tú abras el entendimiento, Dios, para poder captar tu mensaje, Dios. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu pueblo. Trae a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén y gracias, Señor. Amado, hubo una inquietud en el apóstol Pablo. Y era respecto a la segunda venida del Señor. Y cuando yo voy a mirar los acontecimientos mundiales, y yo voy a mirar claramente lo que el Señor ha dicho en su palabra. Por eso Jesús dice que el que lea entienda. Amado, no nos podemos dejar llevar por un solo verso para hacer una doctrina. Y no podemos estar escuchando tantas y tantas teorías. Pablo le llama filosofías vanas y huecas de los hombres. Hay que tener muy en cuenta que la palabra de Dios no es de interpretación humana o revelación de hombre. Esto lo inspiró el Espíritu Santo a sus hombres. Y mire algo que me gusta aquí, y lo voy a leer en el capítulo 1 de los Hebreos. Verso 1 dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios, habiendo hablado en el pasado por los profetas, en estos postreros días no está hablando por su Hijo, es por su palabra. Mucha gente han tratado de acomodar muchas profecías de acuerdo a su opinión. Yo he escuchado a muchos decir que dicen, porque yo pienso, porque yo creo, porque yo lo veo de esa manera. No, yo no puedo decir hoy en la mañana, yo vengo a hablarle a ustedes porque yo pienso, porque yo creo, porque yo establezco. O muchos se atreven a decir porque yo decreto. No. Yo tengo que entender que la palabra de Dios, yo tengo que examinarla, profundizarla a la luz del lente del Espíritu. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús manifestarse en carne? Yo voy al capítulo 9 de Daniel. Y mire algo aquí bien claro. Voy a hacer un poco, en la palabra voy a hablar lo que está escrito. Y a usted y en usted depende hacerle un análisis. Órale al Señor para que pueda entenderlo. En el capítulo 9 de Daniel, escuche bien claro, voy a leer del verso 25 al verso 27. Y si algo me gusta a mí en la palabra, hermano, es esto. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 21, que no se puede mentir contra la verdad. La verdad no se discute. La verdad se expone. Y en esta mañana la palabra misma es clara. Mire lo que dice el verso 25 aquí de Daniel 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, escuche algo, hay un principio y un final. Desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho a la mitad de la semana, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Aleluya. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire bien claro algo aquí. En el verso 23 dice claro aquí: al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Dios no habla a escondida. Dios habla claro. Él es el soberano. Él es el que hizo los cielos y la tierra, todo cuanto existe, lo hizo por su palabra para su gloria. Porque tú eres muy amado
Y entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, escuche bien el propósito por el cual Jesús fue manifestado en carne. Para terminar sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aleluya. Ese es el propósito por el cual Jesús ha sido manifestado. Pero Dios tiene un orden, Dios tiene su tiempo. Lamentablemente, amados, muchos han malinterpretado este capítulo 9 de Daniel. ¿El por qué? Se han ido a los números. Y le quiero decir algo a ustedes hoy en la mañana. En el 1800, del 20 en adelante, 1820, se formó una pandemia que ha sido la más que ha durado en todos estos tiempos. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y mire algo, y muchos por este capítulo 9 se han puesto con los numeritos a dar fecha que Jesús viene. Se han puesto a poner tantas cosas, pero mire, la matemática no hay error. El error lo cometemos usted y yo, empleando mal la palabra. La gramática hay que respetarla. Aquí dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas. 7 por 7 es ¿cuánto? 49. Si usted sabe matemáticas, vaya haciendo los numeritos. Y dice que desde la salida hay un hasta el Mesías, hay 7 semanas. Yo quiero que usted vaya analizando en años. Dice que desde el Mesías, escuche, vuelve otra vez, desde el Mesías hasta su muerte hay 62 semanas. 62 por 7 vienen siendo 430 años, si lo van a usar en años literal. Entonces dice claramente la palabra que luego de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Estas semanas están únicas y exclusivamente dedicadas al Mesías, al que viene a acabar con el pecado, al que viene a redimir, al que viene a preparar un pueblo como en santidad, en pureza, en paz, para recibir al Señor. Ese es el propósito de estas semanas. Y dése cuenta, si yo voy a mirar en números literal, ¿cuántos años vivió Jesús en el planeta Tierra de acuerdo a las Escrituras? 33 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Mire, hay que tener mucho cuidado con las versiones de Biblia. Hay algunos atrevidos, organizaciones, escuche, que han cambiado textos. Ahí tiene la del Nuevo Mundo. Hay otra organización religiosa que también ha cambiado textos, como quiera. Pero yo no quiero entrar en esto ahora. Yo quiero decirle que yo no puedo usar números en años porque hay una contradicción, hay una falla. Si desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas, y 7 por 7, permiso, 7 por 7 es 49. Es desde la salida hasta el Mesías hay 7 semanas. Desde el Mesías hasta su muerte hay 62 semanas. Y dice, luego del 69, ¿qué viene? La semana 70. Y dice que al Mesías se le quita la vida luego de las 62 semanas. Quiere decir que entra la semana 70. Ahora, yo tengo una versión de Biblia, se llama la Torre Samad,
que dice muy claramente aquí, escúchelo, se lo vuelvo a leer. Dice, la voy a leer desde el verso 24. Se han fijado 70 semanas para tu pueblo y para tu santa ciudad, al fin de las cuales se acabará la prevaricación y tendrá fin el pecado, y la iniquidad quedará borrada, y vendrá la justicia y la santidad perdurable, y se cumplirá la visión y la profecía, y será ungido el santo de los santos. Dice, sábete pues y nota atentamente, desde que saldrá la orden o edicto para que sea reedificada Jerusalén hasta el Cristo, dice aquí, príncipe, pasarán 7 semanas. Y 62 semanas será nuevamente edificada la plaza, oh ciudad, y los muros en tiempos de angustia. Vaya escuchando. Y después de las 62 semanas, escuche bien claro, se le quitará la vida al Cristo, y no será más el pueblo suyo, el cual le negará, y un pueblo con su caudillo vendrá y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será de devastación, y acabada la guerra quedará establecida allí la desolación. Escucha ahora el verso 27, y qué claro lo dice. Y el Cristo afirmará su nueva alianza o su pacto en una semana con muchos fieles convertidos, y a la mitad de esta semana cesarán las hostias y los sacrificios, y estará en el tiempo la abominación y la desolación, y durará la desolación hasta la consumación y el fin del mundo. Ahí quiere, desde el comienzo, amado, se está hablando del Mesías. Entonces, ahí cuando dice, y en esa última semana para convertirla en 7 años, escuche bien claro, si vuelvo y les digo, si la semana, dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo, quiere decir que desde la salida de la orden hasta el Mesías hay 7 semanas. 7 por 7 son 49, si lo voy a usar en año literal, lo que yo digo que no se puede utilizar. Desde el Mesías hasta su muerte hay 62. Mire bien, 7 más 62 son 69. Y la vida al Mesías se le quita luego de las 69 semanas. Entonces, en esa última semana está hablando, es del Mesías, no está hablando del anticristo. Ahí no aparece el anticristo. Pero esta gente, digo yo, como dice el apóstol Pedro, indoctos o neófitos, quieren hacer ver que ese es el anticristo. Ahí no habla de un anticristo. Está hablando de la muerte de Jesús. Luego que Jesús muere, que dice consumado es, la Biblia registra de que el velo del templo se rasgó. Luego usted consigue que luego de la muerte de Jesús ya no hay más sacrificio. Ya no hay, hasta el día de hoy, amados. Entonces, si Jesús muere a la mitad de esa semana, ¿verdad? Yo digo entonces, ¿cómo me van a establecerme a mí tantos años? Mire, en Puerto Rico hubo un evangelista, ¿verdad?, de renombre. Y él dijo que él no vería muerte porque él se iba, y aquí entro de lleno a lo que quiero decir, que él iba a ver, se iba en el rapto de la iglesia. La palabra rapto es denigrante, lo dije la semana pasada y lo sostengo hoy. La palabra rapto es cuando usted se apodera de una persona en contra de su voluntad y la esclaviza. El Cristo que yo conozco pagó un precio no con oro ni con plata.
fue con su sangre preciosa por su iglesia. Y Él viene a buscar una iglesia ataviada, novia pura, santa, para el reino de los cielos. Este varón dijo que ni su mamá iba a haber muerte porque se iban en el rapto de la iglesia. Pues mire, dice la Biblia que todo aquel que dice que habla de parte de Dios y la profecía que dijo cae a tierra, no habló de parte de Dios. Y hoy en día tenemos una gran dificultad que se para cualquiera en un púlpito y habla de acuerdo a su criterio, de su presunción, y da muchas profecías. Y aún quieren, mire bien claro, y aún quieren usar, quieren usar las lenguas como si fuese una confirmación. Me pregunto yo, ¿acaso Dios se va a contradecir a sí mismo? Si la Biblia dice esto, ¿cómo yo voy a decir que Jesús viene? Este varón también dijo que en el 2000 venía Jesús. Lo dijo bien, mire, bien sutilmente. Por eso leí ahorita donde dice Juan, primera de Juan 2:21, que no se puede mentir contra la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús no viene por caprichos humanos. Ya está establecido la forma que Él va a venir. Y mire algo bien claro. La Biblia no dice en ninguna parte de 7 años que la gran tribulación, que la iglesia se va antes. Y yo noto que hoy en día esto predomina. Esta doctrina nos lleva 200 años, amados. Busque la historia. ¿Usted sabe por qué se cometen muchos errores? Porque no se busca la historia. Ninguno de los apóstoles, ninguno, afirmó tal cosa que la iglesia se iba antes de la gran tribulación. Están usando versos, escuche bien claro, para ponerlo como si fueran, pero amado, pero tengo que leer el contexto, tengo que leer el comienzo para ver de qué está hablando. Yo no puedo tergiversar la palabra de Dios. Mire, en Marcos 13, yo le pido, amado, que usted apunte todos los textos, porque yo no estoy hablando aquí por decir, no, amado, yo estoy leyendo la palabra de Dios. Yo no vine aquí, amado, para darme dotes, que tengo un doctorado en teología, como hacen muchos, y tú eres la palabra de Dios. No, Señor, yo vine aquí para hablar lo que está establecido. Mire, en el verso 24 del capítulo 13 de Marcos, pero en aquellos días, mire que claro habla la Biblia, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Amado, dice ahí después de la tribulación. En el capítulo 24 de Mateo, verso 29, mire lo que dice aquí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviaré a los ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Escuche bien claro, ¿es luego de qué? De la tribulación, dice aquí, que aparecerá la señal del Hijo del Hombre con poder y con gran gloria. Yo alabo al Señor, amado, porque estos textos están muy claros. Y muchos me dicen, no, pero ahí no tiene que ver con la gran tribulación. Pero mire, versos 21 y 22, mire lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación cual no hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Amado, esa es la gran tribulación. Ahí está hablando Jesús claramente
de la segunda venida de Él. Capítulo 12 de Daniel. Mire qué tremendo. Capítulo 12. Mire que claro está diciendo la palabra de Dios. Capítulo 12, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Mire algo. En aquel tiempo se levantará Miguel, o dice que será quitado, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿De qué libro está hablando ahí, amado? El mismo que habla capítulo 13, escucha bien claro, capítulo 13 de Apocalipsis, dice que se dejarán sellar aquellos cuyos nombres no están inscritos ¿a dónde? En el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, amado? Tiempo de angustia, que es lo que marca en el capítulo 24, versos 21 y 22. Tribulación cual nunca la hubo. Mire, es espantoso lo que viene. Pero mire bien claro, la Biblia dice que cuando nosotros veamos todas estas cosas erguidos, alegraos, amado, y hoy en día lo que vemos es un chojo de cobardes. Le hablan de la gran tribulación y se vuelven locos, llenos de temor. Muchos pastores me han dicho a mí, amado, si yo predico esto en la iglesia me votan. El concilio me vota. Ahora, ¿y usted quién lo llamó? ¿Lo llamó el concilio o lo llamó el Dios de gloria? Dice que el que quiera salvar la vida la perderá, pero el que la ponga la salvará. Ahí en el capítulo 13, perdón, de Apocalipsis dice que hace guerra contra los santos. El diablo no va a guerrear contra sí mismo, contra su reino. Dice que un reino dividido, dijo Cristo, que no prevalece. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. La iglesia es la novia del Cordero. Entonces, amado, si la Biblia me dice a mí que es luego de la gran tribulación que aparece la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿por qué me dicen a mí que 7 años antes? Están usando el capítulo 9 de Daniel para decir y establecer que esa última semana es de 7 años, que ese es el anticristo. Ahí no me dice eso, amado, dice que el Cristo está hablando ahí de Jesús. Desde la salida de la orden hasta el final está hablando del Cordero, está hablando del Cordero inmolado, está hablando del Mesías, está hablando del ungido. Bendito sea el Señor. Yo entiendo, amados, que los institutos, escuchen, y muchos seminarios, yo pasé por un instituto y yo pasé por un seminario. Pablo le dice a la iglesia que cuando él fue llamado, no consultó a ninguno de los apóstoles anteriores, a los apóstoles más viejos. Dice que fue separado por el Espíritu a Arabia. Dice que luego de pasado tantos años vino y habló con Pedro. Pero vamos a ver, amado, toda la revelación que le dio el Espíritu Santo a Pablo. Todo va, mire, a la par. Mire, si el levantamiento de la iglesia y la resurrección van tomados de la mano, quiere decir que es simultáneamente. Y eso ha de suceder de acuerdo al capítulo 24 de Mateo, Marcos 13, Lucas 21, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Y voy a ese capítulo 1
Y ahí dice, no, porque el Señor lo que viene es con la iglesia después para reinar 1000 años. La Biblia me dice a mí claramente, amados, y se lo voy a leer porque es que estoy cansado. Mire, llevo 40 años, amados. Yo he pasado persecución, he pasado, mire, humillaciones, donde muchos me han dicho en mi cara, en una escuela dominical, me acuerdo yo en la isla, que se paró uno y me dice, tú eres un hijo del diablo, tú eres un falso, tú eres falso profeta. Pero nunca me pudo probarme lo que la Biblia establece, que es luego, no es antes. Los 7 años no aparecen como tal. Eso es lo que han hecho muchos, que en el 1914 venía Jesús. ¿Ah? Otros dijeron allá que en el 1840 también venía Jesús. Se equivocaron por estar tirando números y eso es lo que hacen muchos hoy en día. Pero miren, en el capítulo 1, para poder seguir en la palabra, de Segunda de Tesalonicenses, amados, dice claramente, y está hablando a la iglesia, y escucha el término que usa, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando, escuche cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna, escuche, de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, escuche, en aquel día, no en los días, en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído. Dice el verso 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mire, viene con los ángeles de su poder. Mateo 24, verso 30, puede ir por ahí, chequear todos estos textos. Marcos 13, verso 25 en adelante. Lucas 21, 25 en adelante. Va a conseguir, amado, que todo el tiempo está diciendo que es luego, que es en la venida del Señor que la iglesia será levantada. ¿Luego de qué? De la tribulación de aquellos días. Mire, y están usando un texto. Mire que claro. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Me leen solamente un texto para establecerle un error. Pero no me quieren leer del verso 13. Porque ahí dice quiénes son los que vienen con el Señor. Dice, tampoco queremos, hermanos, verso 13, capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no haya tristeza como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en Él. Los que durmieron. Los que duermen son los que partieron ya de este mundo y están en la presencia del Señor. Porque si dice que los trae es porque están con Él. No es que están en los sepulcros. Las almas vienen con Cristo. ¿Para qué vienen con Jesús? Mire, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Escuche ahora, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Alabado sea Jesús. ¿Cuándo será la resurrección y el levantamiento de la iglesia? La venida del Señor. Ahí no dice que es oculto.
¿No lo dice? Dice que con trompeta, con voz de arcángel. Amado, y una trompeta se oye solamente aquí. ¿Verdad que no? Se oye a distancia. Ahora dígame usted que el Señor viene con los ángeles de su poder en llama de fuego, donde los cielos serán que encendidos. Dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, mire lo que dice. Yo alabo al Señor, mire, y yo he recibido mucha persecución, no lo vaya a pensar que ha sido fácil, porque 40 años atrás, amado, usted hablar de esto, le decían, lo tildaban de falso profeta, que usted era un hereje, que usted era lo peor. Pero mire lo que dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día, escuche bien claro, pero el día vendrá como ladrón en la noche. Mire, y usan este término, que el Señor viene oculto porque es como un ladrón. Pero si ahí dice que todo ojo le verá. Dice cuando Jesús asciende a los cielos, los ángeles le dicen a aquellos que ustedes están mirando al cielo. Este mismo que ustedes están viendo, que se fue, así mismo lo verán cuando vuelva. Entonces, ¿por qué usa el término aquí? Pero, escuche, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, ese término de ladrón, Jesús lo aclaró. Jesús dice claramente que si el dueño de la casa sabe el día y la hora que viene el ladrón a minar su casa, se prepara. Entonces dice la palabra de Dios, y mire lo que dice Pedro aquí, pero el día del Señor es el día. Jesús dijo que ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Entonces te ve todos estos falsos poniendo días, poniendo fechas. Óigame, se ponen poniendo imágenes de un sitio y del otro, que si fulano de tal va a ser el anticristo. Mire, esos son filosofías vanas y huecas. Pero mire que dice el apóstol, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, la iglesia, alabado sea el Señor, esperamos el día glorioso de Cristo. Aún la tierra está esperando ese día. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amigo, tú que estás perdido, que vives en placeres, en los deseos de tu carne, el día viene y el día es terrible, donde dice que muchos se van a lamentar. Son días de angustia. Si tú no estás preparado para ese día, y no hay excusa, hubo una serie en la televisión que se llamaba Perry Mason. No perdía un caso. Todo lo ganaba. Pero mire, en ese día no va a haber un Perry Mason, porque dice la Biblia que está establecido al hombre vida, muerte y juicio. Quiere decir que después de la muerte lo que hay es juicio. Y cuando el Señor aparezca lo que hay es juicio. Entonces dice que muchos huirán, porque no van a soportar, se meterán debajo de las peñas, caigan sobre de mí, queremos morir mejor. Pero el que se arrepiente, el que acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, tiene una garantía de vida eterna. Yo le digo a los hermanos, vaya a la Biblia, escudriñe la palabra de Dios
Mira, yo no le he leído un texto, yo no le he leído una carta, yo no le he leído a ustedes un libro, yo le he leído bastante. Porque la Biblia, hasta donde yo he leído hasta aquí, no se contradice, amado. Está hablando del día glorioso en los cuales los cielos encendiéndose. Ahí es que aparece, dice que el Señor enviará a sus ángeles a recoger sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Muchos se atreven a decir, no, porque el Señor viene a bregar con Israel. No, Señor. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Derribando, ¿qué? Ya no dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Dice que ha hecho de todas las naciones, de todos los pueblos, lenguas, un solo pueblo, un cuerpo. Es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, usted y yo tenemos que leer la palabra, amado. Yo escucho en YouTube muchos predicadores. Mire, en la isla hubo uno, y concluyo, en el programa de él tenía una guillotina puesta para decirle a los hermanos que los que se quedaban, que ahí no me aparece aquí, dice la Biblia que el que se quedó, Jesús le dice, apartado de mí, que yo no los conozco. Ahí tiene las 10 vírgenes. Siga buscando las parábolas que Jesús habló, pero él las aclaró también. Tenía una guillotina y decía que el que se quedaba lo iban a degollar. La Biblia no me enseña eso, amado. Eso es una herejía. Entonces, si usted tiene que sacrificarse para ser salvo, ¿dónde está entonces el sacrificio glorioso de Jesús? Nosotros somos salvos, no es por dar la vida. Dice que si nosotros diésemos el cuerpo en sacrificio y no tenemos amor, nada hemos hecho. Y si usted no ama a Cristo, por esto digo, todos estos cobardes que están enseñando espíritu de error, de temor, la iglesia debe estar erguida, debe estar creyéndole al que dijo, tú eres mío, tú eres mi propiedad. El Señor nos selló con su Santo Espíritu para el día glorioso. ¿Cómo me va a venirme a mí uno con una guillotina a enseñarme espíritu de error, de temor, para yo vivir en una angustia? Amado, mire que lo que me dijo a mí uno, yo lo he escuchado bastante. Si yo tengo que pasar por la gran tribulación, mejor me voy para el mundo desde ahora. Usted no se tiene que ir para ningún lado, usted está perdido porque usted no tiene a Jesucristo en su lugar. Usted no ama al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. Quiera Dios y el Señor abra los ojos del entendimiento, como le dice Pablo a los Efesios. Amados, que podamos irnos directamente a la Biblia, a lo profundo, amados, por la sabiduría que da el Espíritu. ¿Dónde están los tesoros de la sabiduría? Dice que están escondidos en Cristo Jesús. Se han de discernir, se han de entender a través del lente del Espíritu. Para eso vino el Espíritu Santo, para acordarnos, para guiarnos, para redarguirnos. El capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses dice que por cuanto no han creído la verdad, Dios los ha entregado a espíritu de error, de mentira, para que sean condenados. 2 de Pedro, capítulo 3, dice que la sabiduría que le fue dada al amado hermano Pablo, la cual es algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Escúchelo, hay 2 sentencias. Los entregan a espíritu de error, de mentira, para que sean condenados, y tuercen las escrituras para su propia perdición. Por ahí un poquito más, en el capítulo 22 de Apocalipsis dice que el que le quita, se le quitará el nombre del libro de la vida. Y el que le añade, se le añadirán las plagas. Amado, yo no tengo varias versiones de lujo. Yo tengo versiones las cuales yo cotejo, las marco. Si usted mira mi Biblia, está toda marcada. ¿Por qué, amado? Porque yo quiero decir la verdad. No me importa que no me den púlpito, hermano, usted nadie lo invitará, usted no podrá predicar. Amado, por la gracia del Señor he estado en muchos países, he predicado este evangelio sin ningún temor.
Hablo lo que dice la palabra, no estoy diciendo porque yo creo, porque yo pienso. No, no, amado, la Biblia dice y establece. Ustedes hoy en día no me pueden decirme no porque te cogiste un texto para inventarte una falsa doctrina. No, Señor, yo le estoy diciendo lo que dice aquí. Es lo que Dios estableció, no lo estableció Ferdinand Almeida, lo estableció el Espíritu de Dios revelado a los hombres. Para que usted y yo vivamos, mire, en santidad, en pureza, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y el único que nos santifica, el único que nos prepara, ¿sabe quién es? Dice, y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser por completo, cuerpo, alma y espíritu, y fiel es el que lo hará. Esto es una dependencia del Dios eterno, no depende del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Si usted tiene duda, yo no voy a discutir con nadie. La verdad no se discute, se expone. Yo estoy dispuesto a sentarme con cualquiera. La Biblia es mi fiel testigo. Es esta la palabra del Señor. Dios le bendiga. Si usted no conoce a Jesucristo, sabe todo lo que se está ya, mire, se está cosechando. Estamos viendo los sacudiones que tenemos. Está diciendo que Jesucristo viene pronto. Si usted no se ha arrepentido de su pecado, de su maldad, y usted está creyéndole la pamplina de muchos, usted sufrirá eterna perdición. Va a ser excluido de la presencia del Señor. Quiera el Señor que cuando Jesús se manifieste y los ángeles vengan a recoger sus escogidos, usted esté ahí, que usted pueda levantarse y adorar al Señor por la eternidad, porque dice que es para siempre que vamos a estar con el Señor. Así que Dios me les bendiga, Dios les guarde. Si usted está enfermo, Jesús le sana, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Usted está perdido, no importa el vicio que usted tenga, no importa la condición suya, Jesús está ahí para salvarle, para limpiarle, para darle vida nueva. Así es que oremos al Señor. Padre, he predicado tu palabra, Dios. He hablado conforme a tu palabra, Jesús. Yo te ruego que tu palabra, que no torna atrás vacía, alcance al necesitado, al perdido, Señor. Y a los que están confundidos, Dios, porque tú no eres Dios de confusión, Señor, tú les des entendimiento y sabiduría en esta mañana. Yo te lo pido para la gloria y la honra de tu nombre, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén y gracias. Dios les bendiga.